Bueno, hermanos, esta sería nuestra primer lección. Lección 1 de la unión con Cristo. ¿Qué es la unión con Cristo? Y voy a repetir esto por causa de claridad. Como ya lo había comentado desde hace unas semanas, en lugar de detener nuestro paréntesis, que comenzó con algunas enseñanzas de la obra del Espíritu Santo, vamos a alargar el paréntesis algunos domingos más para presentar a ustedes de forma sistemática, hermanos, de forma sistemática, la doctrina de la unión con Cristo. Estas lecciones tienen como propósito complementar la predicación expositiva de Juan 15. Hermanos, cuando hablamos de la doctrina de la unión con Cristo, se nos presenta en Juan 15, pero es demasiado amplia para ver todo ahí. Así que estoy tomando estas lecciones en la tarde para complementar esa doctrina y todos puedan crecer en su entendimiento. No obstante, aunque voy a complementar el estudio, voy a tomar más que Juan 15 para hacerlo. Voy a tomar del Nuevo Testamento en general y particularmente del apóstol Pablo. Y hermanos, hice un énfasis de que estas son lecciones sistemáticas, no predicación expositiva. Hay una gran diferencia. La predicación expositiva es agarrar el texto, interpretarlo en su contexto, desarrollarlo y aplicarlo en su contexto, solo quedándonos en ese versículo o versículos. Aquí voy a hacer un estudio más sistemático. Recuerden que la teología sistemática se formula bajo este principio. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a este tema? Por ejemplo, ¿qué nos enseña la Biblia respecto a la doctrina de Dios? Es lo que estamos haciendo con el curso de la doctrina de Dios, donde paramos en la lección 32 y regresaremos después. ¿Qué nos enseña la Biblia respecto a el perdón de los pecados? Y hacemos un estudio sistemático. Aquí estoy tomando la unión con Cristo de forma amplia, sistemática. Así que habiendo aclarado eso, comencemos, hermanos, esta primera lección con la doctrina de la unión con Cristo. Hermanos, en las Escrituras encontramos cierto lenguaje y ciertas imágenes que nos transmiten el concepto de la unión con Cristo. De todos los pasajes que podríamos citar, me gustaría que meditemos o que leamos brevemente el capítulo 1 de la epístola de los Efesios, para que veamos este lenguaje constante y frecuente del apóstol Pablo. Así que abran sus Biblias en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mismo concepto, por medio de y en Jesucristo, es el mismo concepto en diferentes palabras. Según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, nuevamente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Hermanos, nuevamente, reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, lo que veíamos en la mañana. Somos herederos en Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza, para alabanza de su gloria. Hermanos, el concepto del cual me estoy refiriendo, y espero que ya identificaron la mayoría, es la frase en Cristo, en Cristo. El apóstol Pablo habla continuamente de esta forma en sus epístolas. De hecho, algunos estudios exegéticos nos dicen que el concepto de en Cristo se repite en las epístolas paulinas 160 veces. Eso sin contar las referencias que no serían directas, pero implícitas. Así que este concepto de la unión con Cristo, hermanos, es de suma importancia para entender el pensamiento del apóstol Pablo. El concepto de la unión con Cristo resume la vida del cristiano. Desde el principio hasta el final, el cristiano es uno que puede decir que se resume en esto su vida cristiana, que él está en Cristo. Hermanos, vean la epístola a los Efesios. Desde la predestinación en el tiempo pasado hasta la aplicación de la salvación en el tiempo presente, nuestra vida cristiana se define como en Cristo, predestinados en Cristo, reconciliados en Cristo, adoptados para la herencia en Cristo. Este concepto llena las Escrituras, llena el Nuevo Testamento, y no solo, hermanos, bajo las palabras en Cristo. Tiempo nos falta, aunque lo haremos a través de este estudio, para ir a las metáforas, porque hoy vimos en la mañana 2 metáforas. ¿Quién recuerda? 2 metáforas que nos habla de la unión que tenemos con Cristo. Una sería vid y otra cuerpo, y otra matrimonio, y otra templo. Son conceptos del apóstol Pablo y del apóstol Juan, donde se describe la unión con Cristo. Miren lo que dijo un autor, y esto solamente es para ponerles un poco de hambre sobre la importancia de este tema, porque alguien puede estar diciendo, ¿cómo que te vas a tardar 5, 6 o 7 o quizá 8 lecciones hablando de en Cristo? Hermanos, vean lo que dijo un autor. Solo quiero levantarles apetito para el tema. Dice, nada es más central o básico que la unión y comunión con Cristo. La unión con Cristo realmente es la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Vean esto. La unión con Cristo es el tema central de la doctrina de la salvación. No solo en su aplicación, sino también en su realización, una vez y para siempre, en toda la obra consumada de Cristo. Sin embargo, estas palabras chocan con el evangelicalismo de nuestros días. En nuestros días el concepto de en Cristo, hermanos, es poco conocido para los cristianos. Pocos han profundizado sobre la importancia de esta doctrina. Es cierto, se habla de la justificación, se habla de la santificación, se habla de la regeneración y algunas veces de la glorificación,
pero pocas veces se entienden todos esos beneficios beneficios salvíficos a la luz de la unión con Cristo. Los autores del pasado y algunos del presente dicen, la mejor forma de entender nuestra justificación, santificación, regeneración, glorificación, etcétera, es a la luz de comprenderlos, a la luz de este concepto, unión con Cristo. Es por lo tanto mi propósito en estas lecciones profundizar un poco sobre esta verdad a fin de que la iglesia del Señor pueda comprender mejor la vida cristiana. Mi deseo es ese, hermanos, que podamos ver la obra de salvación en Cristo. Y mi propósito en esta lección, eso es mi propósito para todo el curso, pero mi propósito para esta lección es el siguiente: presentar una introducción a este concepto teológico. Presentar una introducción a este concepto teológico, porque podemos entrar de lleno, pero para muchos quizá va a ser como ver árboles que se mueven. Así que una introducción creo que será beneficiosa para la mayoría de los que están aquí, hermanos, y me gustaría comenzar hablando de algunos beneficios de comprender la doctrina de la unión con Cristo. Cuatro. En primer lugar, entender nuestra salvación a la luz del concepto de unión con Cristo nos hará más cristocéntricos, Como seres humanos, hermanos, conscientemente caemos en ver los dones en lugar del benefactor. Al niño, imagínense esto, el niño, su papá está acostumbrado a que cuando llega el viernes, llega quizá con unas paletas, quizá una paleta de hielo, quizá una paleta de bombón, y el niño le encanta que llegue su papá. Pero a la larga el niño quiere que llegue su papá, ya no para ver a su papá, o no principalmente, sino por la paleta que traerá en sus manos cuando él llegue. Hermanos, tenemos que reconocer que como cristianos solemos caer en el mismo error. Solemos hablar de los beneficios de la salvación, de la justificación, de la santificación, pero nos olvidamos de hablar y de exaltar el benefactor. Nos olvidamos, hermanos, de entender que el punto máximo de nuestra salvación es la comunión a la cual somos unidos en Cristo. Una de las verdades que enfatiza la doctrina de la unión con Cristo es que lo más excelente de la salvación es que lo recibimos a Él y Él nos recibe a nosotros. O en otras palabras, la doctrina de la unión con Cristo nos va a enseñar a comprender que lo más hermoso de la salvación es que lo tenemos a Él y Él nos tiene a nosotros. Miren lo que dice el Catecismo de Heidelberg, pregunta 20, dice: ¿son salvados por Cristo todos los hombres que perecieron en Adán? Respuesta: no todos, sino solo aquellos que por la verdadera fe, escuchen, son justificados, ¿sí? Son santificados, ¿sí? Vean cómo concibe el Catecismo de Heidelberg aquellos que son salvos en Cristo. Dice: aquellos que son por la verdadera fe incorporados en Él y aceptan sus beneficios. Es por eso que el teólogo llamado Michael Allen comenta: la soteriología, esta palabra puede ser difícil, pero en realidad es bastante sencilla. La soteriología la doctrina de la salvación, logía, soterio, salvación, el estudio de la doctrina de la salvación, dice Michael Allen, la soteriología reformada es cristocéntrica, de forma decisiva y constitutiva.
Pues todos los beneficios recibidos pues todos los beneficios recibidos por medio de Cristo, en última instancia, se remontan y se definen por el don más profundo de Cristo mismo. Él dice, la soteriología, la doctrina de la salvación de los reformadores es muy cristocéntrica, porque en última instancia lo que enseñaron los reformadores es que para entender bien los dones que Cristo nos da, debemos entenderlos a la luz de lo que Cristo recibió. Y hermanos, vamos a ver más adelante cómo entender que solo lo que Cristo recibió es lo que nos da, enriquece nuestra mente y nuestro concepto de la salvación. Cristo, no me puedo detener a explicar todo lo que esto significa. Solo se los pongo en la mente para que les genere ansia de aprender esto. Pero solo porque Cristo fue justificado, nosotros somos justificados en Él. Solo porque Cristo fue santificado, nosotros somos santificados en Él. Solo porque Cristo fue preservado y guardado, nosotros somos preservados. Solo porque Cristo ascendió, nosotros resucitamos espiritualmente. Todo lo recibimos, hermanos, místicamente por el Espíritu Santo en unión con Cristo. En segundo lugar, la importancia de la doctrina de la unión con Cristo no solo es que nos hace más cristocéntricos, nos hace más trinocéntricos. Efesios 1 comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hermanos, las tres personas de la divinidad están involucradas en este versículo. Porque yo creo que cuando se habla de las bendiciones espirituales, debe ir con E mayúscula, porque es la obra del Espíritu. O sea, el Padre nos bendice desde el cielo por los méritos de Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, la unión con Cristo nos hace ver que la salvación es también del Padre, hermanos. Y la salvación es también del Espíritu. No solo el Hijo es nuestro Salvador, sí. El Hijo fue el que murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, pero el Padre es tanto nuestro Salvador también, porque Él dio a su Hijo y Él nos llama eficazmente. Esto es importante, Él nos llama eficazmente. ¿Y cuál es el inicio de nuestra unión con Cristo? Llamamiento, como lo vamos a ver en un momento. El llamamiento es el inicio de nuestra unión. Así que el Padre es nuestro Salvador también, y el Espíritu es el que nos une a Cristo eficazmente. Miren la pregunta del Catecismo de Heidelberg. Pregunta número 1. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Escuchen lo trinitario de esta respuesta. Que yo, con cuerpo y alma, tengo en la vida como en la muerte, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. O sea, no soy de mí, soy de Cristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con preciosa sangre por todos mis pecados. Y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Hermanos, debemos ser cristocéntricos, pero no debemos olvidar que la vida cristiana es también trinocéntrica. Miren lo que dice un autor llamado Marcus Johnson. Él dice esto: la realidad principal, central y fundamental de la salvación es nuestra unión con Jesucristo, por la que todos los beneficios del Salvador fluyen hacia nosotros y por medio de la cual todos esos beneficios se deben entender. La verdad salvífica más básica de todas es la unión que Dios, el Padre, forja entre el creyente y el Hijo Jesucristo por el Espíritu Santo. Para decirlo claramente, ser salvo es estar unido al Salvador. Pero noten nuevamente aquí, el Padre es el que nos bendice en Cristo por el Espíritu Santo. Así que comprender más
La unión con Cristo nos hará más entendidos de nuestra dependencia al Dios Trino desde el inicio de nuestra salvación hasta el final de esta. Además, en tercer lugar, ver nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo, hermanos, nos hará ver la salvación como una que toca cada aspecto de nuestra vida, toca cada área de nuestra identidad. La doctrina de la unión con Cristo nos ayuda a entender que en Cristo todo lo que somos es afectado. Al ser unidos a Él, no hay parte de nosotros que quede fuera de su vida. Lo he dicho en la mañana en el curso de catecúmenos y lo tengo que repetir aquí. Gran parte del problema del legalismo y el libertinaje que existe en el mundo cristiano es una falta de entender nuestra salvación a la luz de estar en Cristo. Miren lo que dice nuevamente Marcus Johnson. Él dice esto. Esto ha conducido, o sea, la falta de estar entendiendo nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo. Esto ha conducido al peligro de lo que podríamos llamar la objetivización de la salvación. La creación de una dicotomía entre la obra y persona de Cristo, o sea, una separación de que yo puedo tener este beneficio de la salvación sin que tenga a Cristo completo en mí. O en las palabras de Calvino, el riesgo de buscar en Cristo algo más que el propio Cristo. Este descuido soteriológico debe ser tratado con el propósito de mantener la vitalidad del Evangelio y la riqueza de la vida y la confesión de la iglesia. Hermanos, hay mucha confusión en nuestros días sobre la salvación. Algunos piensan y confunden la salvación con la regeneración simplemente con la justificación, o algunos piensan que uno es justificado por ser santificado. Hay toda una mezcla, pero entender que en Cristo recibimos el Cristo completo nos hará entender, hermanos, mejor nuestra salvación. Miren lo que dice Juan Calvino. Cristo nos fue dado por la generosidad de Dios para que lo tomemos y lo poseamos en fe. Al participar en Él, principalmente recibimos una doble gracia. Principalmente recibimos una doble gracia, o lo que es llamado en latín duplex gratia. Duplex gratia. Esto es, que siendo reconciliados con Dios por medio de la vida irreprensible de Cristo, podamos tener en el cielo un Padre misericordioso en lugar de un juez. Y segundo lugar, que santificados por el Espíritu podamos cultivar una vida irreprensible y pura. Entender nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo, al ver al Cristo completo y ser unidos a Él, entenderemos que en Él recibimos una doble gracia. En primer lugar, perdón de pecados. En segundo lugar, santificación. Hermanos, ¿cuál es más importante que la otra? Ambas son importantes porque ambas provienen del Cristo resucitado. Creo que ustedes tienen la cita de Patrick Ramsey en sus notas. ¿Sí tienen esa cita? Cristo y sus beneficios son inseparables. No puedes tener uno sin el otro. Cristo nos salva yendo por allí repartiendo entradas al cielo. A muchos evangelistas les haría bien escuchar esto, que andan repartiendo ahí por la repetición de la oración del pecador boletos al cielo cada rato, y puedes guardar tu boleto y simplemente sacarlo cuando lo vayas a necesitar. Él salva, dice Ramsey, Él salva al darse a sí mismo. Además, no puedes tener un beneficio y los demás y no los demás. Como dijo John Ball, Él y todos sus beneficios. Recibimos a Él y todos sus beneficios. Oh, hermanos, si el evangelicalismo ligero del cual muchos hemos salido nunca hubiese abandonado esta doctrina, hermanos, no se había desviado como está hoy en día, donde personas andan proclamando que tú puedes recibir el perdón de pecados sin la santificación de tu corazón.
No, no nos confundamos. Uno es perdonado por los pecados por la libre gracia de Dios, pero uno es también santificado al mismo tiempo, porque al estar unidos a Cristo, hermanos, es imposible que tales cosas no acontezcan, porque Cristo no solo nos pagó la culpa del pecado, también murió al dominio del pecado. ¿Por qué? ¿Porque el pecado dominaba a Cristo, hermanos? No, nunca, jamás. Pero el pecado sí nos dominaba a nosotros. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en Romanos 6, versículo 7, que en cuanto murió, al pecado murió y ha sido libertado para nosotros, hermanos. En la cruz Él venció el dominio del pecado, Él venció la culpa del pecado, y las dos gracias nos son dadas en Cristo. Las dos gracias nos son otorgadas en Cristo. ¿Es posible entonces tener la justificación sin la santificación? Todavía no llegamos a esta profundidad, pero ya podríamos dar una respuesta. ¿Es posible que alguien sea perdonado de los pecados sin que sea santo? No. ¿Es posible que alguien sea santo sin que sea perdonado de sus pecados? No. En Cristo, al recibirlo por la fe, la duplex gratia nos es dada. Ahora, no son los únicos beneficios que nos son dados, pero dice Juan Calvino, principalmente estos dos podemos resumir: una doble gracia. Cuarto lugar, y entonces comenzaremos a definir qué es la unión con Cristo. En cuarto lugar, Ferguson dice, unión con Cristo es el fundamento de todas nuestras experiencias espirituales y todas las bendiciones espirituales. Comprender nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo nos hará crecer, hermanos, en confort, en aliento, en ánimo, en saber más cómo trabaja nuestra vida cristiana. Hermanos, cómo hay una relación viva y vital de vida con el Cristo resucitado. Eso es algo que me encanta de esta doctrina, hermanos, porque muchas veces enfatizamos la cruz de Cristo y es correcto, pero se nos olvida que Él está hoy en día sentado a la diestra y está dando, hermanos, beneficios. Piénsalo así, aunque es una imagen muy terrenal, pero piénsalo así. Es como la mujer que concibe al bebé. No solo lo concibe y ahora ya el cuerpo se olvida del bebé, sino que ahora a través del cordón umbilical va a haber una transmisión de vida, de nutrientes, una actividad continua, de tal manera que el cordón hasta vibra, y después de que el bebé nace aún se queda moviendo un tiempo. Algo desagradable, hermanos, perdón por decírselos en este momento, pero una cosa interesante que pasa ahí. Pero todavía se sigue manteniendo una vida. Hermanos, comprender nuestra salvación a la luz de la unión con Cristo nos hará saber más cómo es nuestra santificación, que el Cristo resucitado está dando su vida, de su victoria, de cómo venció el pecado, de cómo Él conquistó la muerte, cómo Él nos da el perdón, cómo Él nos va a ir bendiciendo y alimentando de eso por el Espíritu Santo. Y entonces, como dijeron los antiguos, es verdad, Cristo aquí en la cruz cesó su obra de sacerdote en un sentido, pero en otro sentido, Él sigue siendo profeta, rey y sacerdote en los cielos, ministrándonos a nosotros. Hermanos, cierto, cesó en un aspecto su ministerio, pero Cristo ahora sigue tan activo hoy en día para bendecir a su iglesia. No por nada dijo John Owen que se refirió a la unión con Cristo como la medida de todos los placeres y experiencias espirituales. Y el puritano Thomas Goodwin escribe que estar en Cristo y unido a Él es la esencia fundamental de ser cristiano. Hermano, ¿quieres comprender cómo obra tu vida espiritual? ¿Cómo comenzó tu vida espiritual? ¿Cómo se mantiene tu vida espiritual? ¿Cómo se consuma tu obra espiritual? Profundicemos en la unión con Cristo, hermanos. Así que esas son 4 razones que les quiero dar para decirles: es muy importante que comprendamos nuestra salvación a la luz de la doctrina de la unión con Cristo. Ok. Habiendo hecho esto, me gustaría pasar a dar una definición, después hablar de los diferentes aspectos de la unión con Cristo a manera de introducción,
y terminando con una contemplación del propósito de la unión con Cristo. Definición. Marcus Johnson define la unión con Cristo así. La unión con Cristo es la frase colectiva. No sé si les di esta cita, pero es bastante útil. Dice, escuchen esto. La unión con Cristo es una frase colectiva, o sea, que incluye muchas cosas, ¿sí? Unión con Cristo no solo nos habla de un aspecto de la salvación. Unión con Cristo nos habla de varios aspectos de nuestra salvación. Ok, sigamos. Que busca abarcar el asombroso número de términos, expresiones e imágenes en el Nuevo Testamento. O sea, es una expresión colectiva que une muchos términos e imágenes del Antiguo Testamento. En los escritos paulinos y juaninos en particular, que se refieren a la unidad del creyente con Cristo. Me gusta esa definición, pero me gustaría proveer una definición mucho más sencilla para ustedes. Es difícil encontrar, hermanos, una definición que abarque todo y al mismo tiempo sea sencilla, pero vamos a intentarlo. Creo que esta definición más o menos se acerca. Esta es mi definición de la unión con Cristo. La unión con Cristo es aquel concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento por medio del cual se resume o se unen todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. Déjenme explicarlo así, y ahí he puesto algunas líneas, hermanos, para que durante el estudio también trabajen su pluma, así se mantengan despiertos y también estén pensando la doctrina que estamos exponiendo. Repito, la unión con Cristo es aquel concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo que se desarrolla en el Nuevo Testamento, hermanos? Porque estoy de acuerdo con un autor llamado Peterson, que el concepto, aunque se desarrolla en el Nuevo Testamento, no es único al Nuevo Testamento. Yo creo que el concepto de unión con Cristo, al menos en forma primaria, lo tenemos desde el libro de Génesis en adelante. Es como la doctrina, hermanos, de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad, hermanos, aparece por primera vez en el Nuevo Testamento. O más bien fue algo que ya se había revelado de forma oscura desde antes, pero plenamente revelada en Cristo. Bueno, de hecho, se dice que la unión con Cristo es el misterio que en otro tiempo estaba oculto. La palabra misterio en el Nuevo Testamento, hermanos, muchas veces transmite la idea siguiente. Algo que se había revelado oscuramente en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo ha llegado a su plena claridad. Entonces, la unión con Cristo es el misterio que estaba oculto en tiempos pasados, pero que ahora se ha revelado claramente. Por eso digo que la doctrina de la unión con Cristo es un concepto desarrollado en el Nuevo Testamento, porque es en el Nuevo Testamento que llegamos a su mayor claridad. Por medio de este concepto se resumen o se unen todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. Todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. O sea, cualquier bendición salvífica que tenemos, la encontramos en la palabra o frase en Cristo. Hermano, piensa en cualquier bendición espiritual. Piensa cualquier bendición salvífica que has recibido. ¿Perdón de pecados? Ok. Perdón en Cristo. Santificación, santificados en Cristo. Glorificación en Cristo. Ahorita solo lo estoy mencionando. Durante este breve paréntesis lo explicaré con cada bendición, cómo la encontramos en Cristo. Elección, ¿qué tal? Es una bendición haber sido elegidos por la libre gracia, el soberano decreto de Dios. Fuimos elegidos en Cristo Jesús, adoptados en Cristo. Así que creo que esta definición la pueden memorizar si desean. La unión con Cristo es el concepto que se desarrolla en el Nuevo Testamento por medio del cual se resumen o se unen todas las bendiciones salvíficas que tenemos en Cristo. Hermanos, los que estuvieron en el curso de catecúmenos,
pueden estarse preguntando, oye, esta es una definición un poco diferente a la que nos diste ahí. Bueno, respondo como dice John Murray. Estoy tratando aquí la unión con Cristo de forma general. Déjenme hacer un pequeño diagrama para que me explique. He perdido el borrador. La unión con Cristo, hermanos, se separa en al menos 3 aspectos. En primer lugar, tenemos lo que se llama una unión con Cristo eterna, una unión con Cristo histórica redentora. Vamos a ponerle una F por causa de la palabra forense. Ahorita voy a hablar al respecto. Y una unión con Cristo aplicativa o experiencial, como queramos llamarle. Entonces, o mística. En la lección de catecúmenos, hermanos, ¿cuál de estas 3 vimos? La de hasta acá, ¿recuerdan? Entonces mi definición de unión con Cristo mística fue particular. Ahorita la definición que les acabo de dar es esta definición, la que abarca los 3 aspectos. En la lección de catecúmenos no pude explicar todo lo que estoy haciendo, solo hablamos de lo más básico. Ahorita vamos a remontarnos a lo más general para comprender bien esta doctrina. Miren, déjenles explico, hermanos, de dónde provienen estas diferencias en la doctrina de la unión con Cristo. Abran sus Biblias nuevamente en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Versículo 4. Según nos escogió en Él. Hermanos, esta unión con Cristo, porque dice, nos escogió en Él. Recuerden, en Él es unión con Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo nos escogió en Cristo? En la eternidad pasada. Por eso es llamada unión, la unión con Cristo en su aspecto eterno. También es llamada unión con Cristo inmanente. No los quiero confundir con tantos términos. Dejémosla como unión con Cristo en la eternidad pasada, ¿sí? Recuerden, tú y yo tenemos un principio, hermano, pero Dios tiene una eternidad. Y por nuestra limitada capacidad, hablamos de la eternidad pasada como aquel tiempo. Miren nuestra limitación. Aquel tiempo, en la eternidad pasada, hermanos, no había tiempo. Pero decimos que la eternidad pasada es aquel tiempo, momento, en donde el Padre, el Hijo y el Espíritu vivían sin la creación. Y ahí el Padre eligió a los hombres. Eligió a ciertos hombres, pero los eligió pensando en quién, o considerando los méritos de quién, de Cristo. Fuimos elegidos en Cristo Jesús. Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos, hermanos. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto de redención en su sangre? ¿Qué momento? ¿En la eternidad pasada? No. ¿En dónde? En la historia, cuando Cristo muere, vamos a verlo más adelante con más claridad, estábamos en Cristo. Estábamos en Cristo. Cuando Cristo murió, por eso se le llama forense. Recuerden que la palabra forense quiere decir legal. Estábamos incluidos legalmente en Cristo, o también llamada la unión con Cristo histórica redentora. Histórica redentora. Yo sé que hay dudas. Yo sé que algunos están diciendo, ok, me estoy confundiendo. Esperemos las siguientes sesiones y esto voy a ir desarrollando cada una de estas paso por paso. Ok, ahora vayamos al versículo 3 de Efesios 1, versículo 13. Efesios 1, 13.
En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Hermanos, ¿dónde pasa esta unión? ¿Dónde? ¿En la eternidad pasada? ¿En el momento histórico redentor donde Cristo muere en la cruz? No, ¿cuándo? Cuando nosotros por la fe recibimos a Cristo. Esa es la unión mística o la unión aplicativa o la unión experiencial, donde ya no es un decreto de Dios, ya no solo fueron los actos de Cristo, ahora ese decreto y esa unión se unen en el acto de la fe. Ok, para confundirlos un poco más. Aunque hablamos de tres aspectos de la unión con Cristo, en realidad es uno, hermanos, visto simplemente en su multiformidad. ¿Sí? No hay tres uniones con Cristo, hay una unión con Cristo en tres aspectos, Ok, ¿cómo quiero terminar aquí? Quiero terminar, hermanos, especificando un poco más cada una de estas uniones o cada uno de estos aspectos de la unión con Cristo, dejarlos en ascuas y continuar con el último punto. Déjenme decir, ¿qué es la unión con Cristo, eterna o de decreto? La unión eterna está relacionada con el decreto de Dios. Dios nos escogió en Cristo, en su acto de predestinación. Miren lo que dice John Murray. Los que serían salvos no fueron siquiera contemplados por el Padre en el consejo final de su amor predestinador, aparte de la unión con Cristo. Fuimos elegidos en Cristo. Hermanos, ni siquiera la elección está separada del concepto de en Cristo. Por eso dice un teólogo llamado Kevin Van Hooser. Él dice, desde este punto de vista, la determinación pretemporal, o sea, antes del tiempo, soberana de Dios, precede a la llegada temporal de un individuo a la fe. O sea, la unión con Cristo antes de tiempo la unión con Cristo de decreto es antes que la unión con Cristo en fe. Y por lo tanto es la causa última de la incorporación del creyente. O sea, nuestra unión con Cristo eterna es la causa de la unión con Cristo en el tiempo. ¿Qué quiero decir? Hermano, ¿por qué fuiste unido a Cristo por la fe en el tiempo? Porque fuiste elegido en Cristo en la eternidad pasada. Eso es lo que quiere decir. En las palabras de Richard Gaffin, para los que están en Cristo, esta unión o solidaridad lo abarca todo, extendiéndose de hecho desde la eternidad hasta la eternidad. Desde lo que es verdad acerca de ellos antes de la fundación del mundo hasta su glorificación futura. Por unión histórico-redentora quiero decir esto, unión histórico-redentora. Y ahí hay líneas para empezar a intentar sistematizar esto que estoy diciendo. Dice John Murray, también se debe a que el pueblo de Dios estaba en Cristo cuando Él entregó su vida en rescate y redimió mediante su sangre, que les ha sido lograda la salvación para ellos. Son decretos como unidos a Cristo en su muerte, resurrección y exaltación en el cielo. Berkhoff comenta, Él pudo merecer la salvación para ellos solo porque ya estaba en relación con ellos como un fiador y mediador, su cabeza y sustituto. O sea, hermanos, fuimos unidos a Cristo mientras Cristo vivía y mientras Cristo moría, mientras Cristo se hacía sacrificio, ya estábamos unidos a Él. Él lo estaba haciendo por nosotros, hermanos. Él cumplió toda justicia por nosotros. Estábamos unidos a Él. Así como en un sentido Abraham llevaba en sus lomos la tribu de Leví, así también Cristo llevaba en sus lomos, por llamarlo así, a todos sus elegidos, obrando y trabajando todo para ellos. Continúa Berkhoff y dice, toda la iglesia estaba incluida en Él como una cabeza. En un sentido objetivo, ella fue crucificada con Cristo, murió con Él y se levantó con Él de entre los muertos y se sentó en los lugares celestiales.
Y por unión mística quiero decir aquella unión que experimentamos cuando somos regenerados y es consumada por medio de la fe. Las otras uniones no nos sirven hasta que el Espíritu Santo, no nos servirían, sino porque el Espíritu Santo nos une históricamente con Él en nuestras vidas. Miren la pregunta del Catecismo de Westminster, creo que esa está en sus notas. ¿Cuál es la unión que los elegidos tienen con Cristo? La unión que los elegidos tienen con Cristo es la obra de la gracia de Dios, por la que ellos espiritual y místicamente, pero real y de una manera inseparable, son unidos a Cristo como su cabeza y esposo, lo cual es hecho por un llamamiento eficaz. Ok, concluyo con esto. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la unión con Cristo? Abran sus Biblias en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hermanos, no era intencional ese versículo, pero vamos a ver más adelante cómo la unión, qué es lo que está pensando aquí Pablo cuando dice, cumplo en mi cuerpo las aflicciones que faltan del cuerpo de Cristo. Eso es el concepto de unión con Cristo nuevamente, pero no nos desviemos. Que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Pueden ver el concepto de misterio? Algo que ya había sido dicho en el Antiguo Testamento, pero que ahora ha sido claramente revelado en el Nuevo Testamento. A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos y amonestamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muchas cosas en una lección, pero si hay algo que no quiero que olviden es esto, que la unión con Cristo, hermanos, tiene como propósito reunirnos con nuestro Dios. La unión con Cristo en última instancia, hermanos, es la obra de Dios reuniendo a sus hijos, reuniendo a sus santos a Él. Unión con Cristo es por lo tanto inseparable de comunión con Cristo, hermanos. El propósito del concepto de la unión con Cristo es entender esto, que nuestra salvación no solo consiste en dones que Cristo nos da, nuestra salvación consiste en la profunda unión y comunión que tenemos con Cristo. Esa es nuestra salvación, hermanos. Esa es la bendición de entender la unión con Cristo. Que esta es la vida eterna, hermanos. Conocerlo a Él y a su Hijo Jesucristo. La vida eterna es ser reunidos espiritualmente a Dios y así regresar a nuestro Creador. La felicidad, dice Caspar Olivianos, él dice esto: unión con Cristo tiene un concepto inseparable, comunión. La felicidad humana es estar unido con Dios, la fuente de todo bien. En contraste, la más grande infelicidad es estar separado de Dios. Hermanos, eso es la bendición de nuestra salvación, que en el concepto de unión con Cristo entendemos que la salvación es esta: Dios con nosotros, Cristo en nosotros, el trino Dios en comunión con nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Miren lo que dice John Ball. Él dijo: después de la unión sigue la comunión con Él. Del mismo modo, Edward Reynolds dijo
que de la unión inmediatamente surge la comunión con Él en todas sus cosas buenas que le complace comunicar. Hermano, entiende así la salvación a la luz de este concepto de unión con Cristo y ruega al Señor que tu concepto de la salvación se fortalezca. Hermano, entiende así tu salvación, que tu salvación es en Cristo recibir todo lo que necesitas para ser reintegrado a tu Dios. Esa es la comunión con Cristo. Esa es la unión con Cristo. Esa es la salvación, hermanos. La salvación es esta, que todo lo que nos falta para estar con el Padre lo posee Cristo. Unidos a Él, somos vinculados nuevamente a la comunión que perdimos con el pecado. Oh, hermano, alaba a tu Salvador. No solo alabes, no solo alaba a Cristo, alabémoslo porque Él es la perfecta vid que cumplió todo. Pero alabemos al Padre porque por Cristo nosotros gozamos de íntima comunión con Él. Y alabemos al Espíritu por esta unión, porque es por su obra continua, vital, constante, efectiva, que somos unidos, hermanos, a Dios. Miren lo que dice, por último, un teólogo llamado Feuerbach. Dice esto. Hermanos, este es uno de los frutos de este hombre de estudiar la teología de la iglesia temprana. Ayer estaba con el católico, este señor difícil de tratar. Él va a decir lo mismo de mí. Pero hablaba con este señor un tiempo y me decía, ¿dónde están las raíces de tu iglesia? Es algo que siempre están diciendo. ¿Dónde están las raíces de tu iglesia y demás? Y pues lo sorprendí, le dije, bueno, las mías están con los primeros padres de la iglesia. Y dijo así como, ¿qué? No, ellos eran católicos. Y le dije, a ver, ¿qué quieres decir por católico? ¿Sabes que lo que hoy en día tú crees, la adoración a María, la misa, lo del sacerdote, la inmaculación de María, la ascensión de María y todo eso, son doctrinas que se formularon aproximadamente del 700, 800 y otras 1000 después de Cristo? O sea, ¿sabes que tus distintivos católicos romanos no existieron en la iglesia temprana? No son tuyos, son nuestros. Le dije, ¿has leído a Agustín? Le dije, lee los tratados de la gracia de Agustín. No puede ser, hoy no puede ser un romano, no puede ser un romano y decir que Agustín es tuyo. Por eso dijeron los reformadores, Agustinos totos nostros. Agustino es todo nuestro. Y es verdad. No sé por qué estoy diciendo esto ahora. Ya recordé. El punto es este, hermanos, el punto es este. Que no nos quite la herencia los romanos, que no nos quiten la herencia. Los patristas, los padres de la iglesia de los primeros 300, 400, 500 años, algunos lo extienden, algunos historiadores hasta el 700, son nuestros hermanos. Es verdad, tienen errores como los reformadores tienen errores, pero lo que hicieron correcto es nuestro, es nuestro. Y aquí está una de las grandes bendiciones de estudiar la teología de los patristas. Escuchen la profundidad de este dicho. Aquí va. La realidad central de la vida cristiana es que los creyentes están unidos a Cristo. Este es un tratado patrista, hermanos. O sea, es un libro que trata la teología de los primeros padres de la iglesia, los primeros 300 años. No es un libro de la Reforma, es de los patristas. La realidad central de la vida cristiana es que los creyentes están unidos a Cristo. Y la razón de que esto es tan central es porque nos vincula a la relación central que hay, la relación de Cristo con el Padre. La iglesia temprana reconoció esto y así escribieron de la salvación porque al escribir del Dios en que participamos cuando somos salvos. Normalmente no dividían los diferentes aspectos de la salvación, discutiéndolos individualmente, como si uno pudiese poseer uno y no el otro aisladamente. Más bien, siempre que escribían de la salvación, en el contexto de la discusión, era en un tratado de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo. Y siempre que escribían de diferentes aspectos de la salvación,
dejaban en claro que estos aspectos giran en torno a la participación en Cristo. O sea, los patristas vieron esto. La salvación debe ser entendida como la obra del Padre, como la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, el reunirnos a Él. Es Dios reuniéndonos a Él, porque ahí tenemos la vida, en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Santo Espíritu. Hermanos, esto vitaliza la doctrina de la salvación. Él dice, los padres de la iglesia no se dedicaron a hablar como de la justificación aparte, de esto aparte y demás. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaron principalmente en la doctrina de la Trinidad por sus debates con Arrio, sus debates entre los diferentes herejes que se levantaron. Los reformadores tuvieron que ser más precisos. No obstante, hermanos, ahora que la doctrina se ha precisado en la cuestión de la salvación, está bien que distingamos los diferentes aspectos de la salvación, pero hermanos, vitalicemos cada uno de estos aspectos a la luz de la unión con Cristo. Necesitan la justificación no solo para no ir al infierno, sino para estar limpio delante de Dios y tener comunión con Dios. Necesitan la santificación ahora, porque mientras estás en la tierra, solo un corazón santo puede tener comunión con Dios. Necesitas la glorificación no solo para que no mueras para siempre, sino para tener un cuerpo capacitado para que pueda vivir toda la eternidad con Dios, en comunión con Él. Hermanos, ese es el fin de nuestra salvación, comunión con el Trino Dios para siempre.